Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta hora les saludamos en el nombre del Señor. Damos infinitamente gracias a Dios por una oportunidad más que el Señor nos permite el poder volvernos a conectar lo que es en este su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Estamos acá nuevamente para seguir aprendiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que tenemos como lema: estudia, practica y enseña en este espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Queremos aprovechar el tiempo en este momento. Les doy la bienvenida a todos mis hermanos, hermano Daniel Pavón desde El Salvador, al licenciado Tony Chávez desde El Salvador también, y nuestro hermano David Ramírez desde Canadá. Vamos a hacer una oración y poner en las manos del Señor este tiempo, y luego le estaré entregando el tiempo a nuestro hermano Daniel, quien estará presentando también a nuestro hermano Tony Chávez. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote honras y gloria por una tarde más, Señor, que usted nos permite el poder conectarnos, Señor, a través de estos medios para poder, Señor, seguir compartiendo lo que es tu palabra, Señor. Darnos, Padre Santo, siempre esa sabiduría para poder, Señor, seguir atesorando de tu palabra y de esa manera ser mejores, Señor, en este camino. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Maestro Santo. Bendice a toda la audiencia, Señor, que nos estarán viendo y nos estarán escuchando, Señor, también a través de la radio. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Hermano Daniel, el tiempo es suyo. Vamos a echarle el tiempo. Adelante. Bendiciones, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Realmente siempre es un privilegio estar con ustedes. Y nuevamente nos unimos a este espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. No olvide, ya lo dijo hermano Santos, nuestro lema es estudia, practica y luego enseña. Estamos en este recorrido que llevamos del estudio sobre los reyes de Israel. Hemos venido hablando sobre su familia, su gobernabilidad, características de los reyes, el llamado que tuvieron los reyes, y además de eso, su proceso de monarquía. Eso es lo que hemos estado hablando. Hemos hablado del personaje de Saúl, su llamado, todo lo que estuvo en el contexto del rey Saúl. Luego estuvimos hablando del rey David. Hablamos sobre este personaje grandísimo, conocido mesiánicamente, David, y hablamos de las dos etapas, de las dos grandes etapas del rey David. Y luego pasábamos al rey Salomón. Hicimos una conexión entre la figura del sabio y los escritos sapiensales en la figura de Salomón. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo último que hablamos, y hemos venido hablando de los reyes. Hoy, este día, tenemos pues el privilegio de tener con nosotros al licenciado Tony Chávez, escritor, maestro, catedrático, especialista en idiomas bíblicos. Por cierto, mi maestro del griego, ¿verdad? A quien le debemos pues mucho y le agradecemos su confianza. Hoy somos compañeros también de cátedra, de carrera y de facultad en la universidad donde laboramos los dos. Pero tenemos el privilegio de escucharlo, y lo hemos invitado para que nos hable de una perspectiva muy diferente de lo que hemos venido oyendo, en el sentido de tratar acerca de los libros, en este caso, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, que nos hablan acerca de aquellos reyes que tuvieron el recorrido al principio de toda esta monarquía y el recorrido posterior a algunos eventos que él nos va a mencionar. Al mismo tiempo, hacer mismo un juego o un paralelo de lo que van a ser los personajes de los profetas que acompañaron a estos reyes. Sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Tony para que podamos oírle y tener este privilegio de escuchar su ponencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes por medio de este espacio. Vamos a trabajar un poco, y quizás en todo lo que estaba estudiando, porque créanme que estaba un poquito mojoso en esto de los libros de los reyes, pero he estado trabajando con
con unos videos que se llama Proyecto Biblia. Y pues esto permite poder tener una perspectiva más que todo desde el Tanaj, ¿verdad? Que el Tanaj es la antigua Biblia de los hebreos, y eso también ayuda a poder comprender que el libro de Reyes, específicamente en este escrito, ¿verdad? En lo que es el Tanaj, hay 5 movimientos importantes para hablar de primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Pero antes de eso también, como anteriormente ya decía el licenciado Daniel, hay que introducirnos, porque en realidad primer libro de Reyes no puede iniciar hablando de él sin primeramente hablar de lo que es el primer libro y segundo libro de Samuel, ¿verdad? Porque la monarquía no inicia en el primer libro de Reyes, ¿verdad? Es más, el primer libro de Reyes nos va a permitir reconocer que está terminando la monarquía del rey David, ¿verdad? Y está iniciando la monarquía del hijo. Entonces, permítanme introducirme. Aquí hay unas diapositivas que vamos a ver. En primer lugar, pues, hay 5 movimientos importantes dentro de estos 2 libros. En el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Uno es el gobierno de Salomón y la construcción del templo, ¿verdad? Que es del capítulo 1 al 11. Ahí vamos a hablar un poquito del capítulo 1 y 2, que tiene que ver con el rey David ya como anciano, y el segundo movimiento tiene que ver con Israel, ¿verdad? Cuando se divide en 2 reinos, que es del capítulo 12 al 16 del primer libro de Reyes. Y el número 3, el movimiento número 3 es Reyes de Israel y los profetas, que estamos desde el capítulo 17 del primer libro de Reyes al capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Y el cuarto, el camino al exilio, ¿verdad? Que estamos ya en el segundo libro de Reyes, del capítulo 9 al 17, y el quinto movimiento, perdón, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Babilonia, que ya es los capítulos 18 al 25 del segundo libro de Reyes. Entonces, estos 5 movimientos van a ser importantes, pero hagamos una introducción. Veamos la siguiente diapositiva. Ok, en esta diapositiva quizás hablamos un poco acerca del primer libro y segundo libro de Samuel como parte de esa introducción, ¿verdad? Para hablar del inicio de la monarquía. Porque el primer libro y segundo libro de Samuel reflejan tanto la necesidad de la monarquía como las consecuencias peligrosas de esta medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando que venimos de una etapa de jueces, ¿verdad? Y pues la etapa de jueces, cuando comenzamos a leer el libro de jueces, nos damos cuenta del desorden y todo aquel caos social, político, ¿verdad? Y la necesidad de un ordenamiento, ¿verdad? Que ya se está haciendo con la teocracia dentro del primer libro de Samuel, pero que de alguna manera Dios va a utilizar esta parte de la monarquía. Entonces, dice el autor que estoy citando, que es Lázaro, dice que la utilización que Dios hizo de la monarquía como parte de los preparativos para el rey de reyes es un testimonio de la validez de la monarquía en Israel. Entonces él está interpretando y está diciendo, de alguna manera Dios está moviendo los hilos para que al final, pues, a la hora de hablar del Mesías, de hablar de del Nuevo Testamento, la monarquía esté presente. Es una interpretación que hace él, pero también otro elemento que él da a conocer es que el hecho de que la gran mayoría de los reyes de Israel no cumplieron con el cometido que se les había prescrito es un testimonio de los peligros intrínsecos de la monarquía. O sea, en pocas palabras, los reyes que participaron, que fueron muchos, ¿verdad? En todo este proceso, aún con un reino dividido, que ya vamos a hablar un poco acerca de eso, nos permite reconocer que por lo general todos los reyes se concentraron en su ego, y su ego pues jugó un papel importante a la hora de desarrollar ese reinado que tenía que desarrollar. Y pues uno de los elementos importantes que aquí también va a decir este actor es que la forma de gobierno óptima para Israel consistía en un delicado equilibrio. No era teocracia, como pues Samuel se molestó. Ahí en los libros de Samuel vemos a Samuel molesto porque la nación le pide rey. Entonces dice el actor, la forma de gobierno óptima para Israel consistía en un delicado equilibrio. No era teocracia o monarquía, sino teocracia mediante la monarquía. Y pues lo que estaba diciendo era que el rey tenía que comprender, ¿verdad? O tenía que tener claro de que aunque él era rey, necesitaba y tenía que depender de Dios.
y esa dependencia era importante y no al revés, o sea, no tenía que depender de su ego, como anteriormente lo dije. Entonces Dios debía ser siempre el verdadero soberano si Israel habría de seguir siendo su pueblo. No obstante, podía ejercer su gobierno por medio de un rey humano. En medio de esta tensión, Saúl ascendió al trono, ¿verdad? Y el primer libro de Samuel, perdón, sí, el primer libro de Samuel nos muestra todos estos elementos. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ahora hablemos un poco de la composición del primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, ¿verdad? Sigo también a Lázaro porque nos permite poder entender también, ya voy a hacer mención de algunos elementos que por lo general a veces se pasan por alto o no se conocen. Entonces, la historia de Salomón ocupa un lugar central en los primeros capítulos de Reyes. Ya vamos a ver, desde el capítulo 1 al 11, Salomón tiene un papel preponderante, ¿verdad? La admirable historia de la corte de David finaliza en 1 Reyes 2 al 46, ¿verdad? Y aquí quizás hay que entender un poco acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Porque David ya es un anciano, pero es estratega, lo vamos a ver más adelante. Los pasajes del primer libro de Reyes, del capítulo 3 y segunda de Reyes 25, son obra de un talentoso e inspirado compilador que dio a los libros una perspectiva teológica uniforme y una presentación estilizada de la historia de Israel. O sea, es probable que haya vivido hacia fines de la historia de Judá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un compilador, que el primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes es una compilación, o sea, no es un escrito. Y aquí el autor nos va a dar un poquito más de luces y sigue diciendo, el énfasis que se hace en Elías, Eliseo y otros profetas, además del punto de vista profético general del editor, ha hecho que muchos atribuyan el primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes a Jeremías, ¿verdad? Porque hay mucha similitud. Entonces dice, en efecto, o sea, no está diciendo que es Jeremías, sino que dice, en efecto, el compilador o el actor, ¿verdad? Dio a la historia de Israel una perspectiva análoga a la de Jeremías, o sea, que hay paralelos entre sus escritos y escribió bajo muchas influencias comunes. O sea, los mismos contextos que vivió Jeremías también ha vivido el escritor o el compilador del primer libro y segundo libro de Reyes. En este caso, tal como en el primer libro y segundo libro de Samuel, el enfoque subjetivo reemplazó la mera crónica de acontecimientos. O sea, en pocas palabras, no tenemos una historia escrita como un proceso en donde voy a ir narrando los sucesos, ¿verdad? Solo puros sucesos, sino que también en el fondo hay una intención de aquel que está compilando, aquel que compila primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, ¿verdad? Está también exponiendo su forma de ver todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y muchas veces esa forma de escribir, esa forma de entender y de ordenar los acontecimientos según su perspectiva se ve claramente en los escritos del primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Entonces él dice, en lugar de ser un apologista de la corte, ¿verdad? Que estamos hablando de que él es parte de una corte de un rey y ahora defiende la posición del rey, ¿verdad? Cuya finalidad era celebrar las proezas del rey, o sea, y hablar de las grandezas del rey. Él no hace eso, sino eso era común entre los pueblos antiguos, a excepción de los hititas, ¿verdad? Pero este historiador evalúa y a menudo critica a los gobernantes comparando a cada uno con David. O sea, ojo, porque aquí hay un prototipo, hay un modelo, hay un arquetipo, ¿verdad? Y es David, el gran prototipo real. Entonces, eso se va a ver claramente marcado, ¿dónde? Se va a ver claramente marcado en el libro, del primer libro y segundo libro de Reyes. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Y entonces, seguimos. El compilador de Reyes ha dejado algunos indicios de las fuentes que utilizó. Y aquí pues entramos en una cuestión que ya en las universidades se plantea mucho y pues hay cuestiones encontradas ahí entre algunos que dicen que sí y otros que no.
pero estamos hablando de diferentes tradiciones. El compilador tiene una buena cantidad de tradiciones, una buena cantidad de escritos, y a partir de esos escritos va a comenzar a, a redactar, ¿verdad? También hay un punto ahí que se necesita conocer, que ahora se conoce la famosa crítica de la redacción, ¿verdad? Donde se conoce que hay algunos compiladores, como en el caso de Lucas. Lucas es el ejemplo más emblemático, donde él dice que se propuso, ¿verdad?, recoger todas aquellas fuentes que existían, tanto orales, los testigos oculares que conocieron a Jesús, como aquellos escritos que existían, y entonces comenzó a compilar, y entonces nace lo que es la redacción del libro de Lucas. Pero aquí, ¿verdad?, también vemos lo mismo. Entonces dice el actor, que es Lázaro, ¿verdad? El compilador de Reyes ha dejado algunos indicios de las fuentes que utilizó. Es probable que la mayor parte del material relativo a Salomón de Primeros Reyes del 3 al 11 haya sido tomado del libro de los Hechos de Salomón. Usted puede buscar esa cita y ahí dice, específicamente en el Primera de Reyes, capítulo 11, 41, ahí está esa cita. Y muchas de las demás historias se hallaran en los libros de las crónicas de los reyes de Israel y de Judá, que no los vamos a tocar porque, aunque es un paralelo, ¿verdad?, las crónicas también nos permiten poder conocer los acontecimientos de los reyes que ahorita estamos tocando, pero no nos vamos a concentrar en esa parte, sino que lo vamos a dejar para más después. Y pues el actor también sigue diciendo que la 70, que es una de las traducciones que se dio allá por el siglo 3, ¿verdad? Siglo 3 antes de Cristo, que la Septuaginta sugiere que el 812 o 853 se tomó del libro de Jacer, ¿verdad? Que ese libro es mencionado también en el libro de Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18. Ahí podemos encontrar también ese libro, que es otra de las fuentes que van a servir de apoyo. Y los hechos de Elías y Eliseo quizás se hayan transmitido en forma oral entre las escuelas de los profetas, porque, como ustedes saben, tanto para Elías o como para Eliseo, detrás de ellos hay una escuela de profetas que ahí se deja ver cuando se leen los escritos los documentos que hablan de Elías y de Eliseo. Todo este material ha sido organizado con gran habilidad. O sea, estamos hablando de que hay un compilador que tiene una habilidad y que tiene un objetivo para poder construir el texto de la manera que está construido. O sea, hay un objetivo, hay una intención. O sea, el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes no ha sido construido simplemente porque se agarraron los textos y se unieron. No, no. Se han construido con el objetivo de poder o de una manera intencionada dar un mensaje. Y veamos lo que dice el actor. Todo este material ha sido organizado con gran habilidad para conformar una narración histórica bien sincronizada. Las crónicas de los dos reinos, originalmente separadas, han sido combinadas e intercaladas con los comentarios proféticos del editor. O sea, en pocas palabras, el editor también, ¿verdad?, va a decir, y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces aparece muchas veces el compilador, ¿verdad?, o el editor, aparece muchas veces dando su opinión acerca de algo. Entonces, eso está bien claro, y tenemos una gran cantidad de textos dentro del libro de Reyes. Como resultado, el libro es una historia escrita con una finalidad religiosa y práctica, ¿sí? El hecho notable es que cuando todo estaba perdido, alguien consideró que la historia de ese trágico periodo parecía registrarse como enseñanza de la disciplina que Dios imparte a su pueblo. Ok, y pues vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora, tenemos que, por lo general, todos los libros que que hablan de los profetas y también de los reyes, clasifican en siglos los procesos que se van dando. Entonces, cuando hablamos del siglo 9 y 10, estamos hablando de Samuel, ¿verdad? Y es con el llamado de Samuel que comienza un nuevo periodo de profetismo en el relato bíblico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo de que los reyes también
paralelamente está la historia de los profetas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, y pues el autor lo va a decir en otra parte, de que en realidad no se puede decir este profeta le profetizó a este rey, porque a veces hubieron uno, dos o tres. No se puede hacer esa aclaración o esa identificación, pero sí, siempre detrás de los reyes o alrededor de los reyes, o muchas veces, dependiendo en qué sector o en qué tiempo, los profetas van a estar ahí, ¿verdad? Y pues dice Lázaro, con el llamado de Samuel comienza un nuevo periodo de profetismo en el relato bíblico. Debido a que coincide con la inauguración de la monarquía, puede inferirse que la intención era que el profeta fuese la voz de Dios para el rey, ¿verdad? Ese era el objetivo, ¿verdad? De alguna manera Dios está poniendo los balances, los balancines para poder ir tratando de balancear todo ese proceso del rey, de los reyes y su ego. Sirve de apoyo a esta conclusión que el fin de la actividad profética veterotestamentaria del Antiguo Testamento coincide aproximadamente con el fin de la monarquía israelita. O sea, termina la etapa de los reyes y también vamos a hablar de que termina lo que es el profetismo. Y no solo el profetismo, sino que también viene lo que es la etapa intertestamentaria y vamos a ver lo que tiene que ver con la apocalíptica, que también allá en el Nuevo Testamento vamos a ver reminiscencias de esa apocalíptica. Porque, por ejemplo, cuando se narra, ¿verdad? A Jesús, después de que sale de las aguas, se ven que los cielos se abren, ¿verdad? Y eso es un mensaje muy apocalíptico. ¿Por qué? Porque después de los últimos profetas, la etapa intertestamentaria y específicamente la apocalíptica plantea de que los cielos se han cerrado. Entonces, aquí se cierran, cuando se termina la etapa de la monarquía y el profetismo, supuestamente los cielos se han cerrado y allá en Mateo se introduce a Jesús con los cielos que se están abriendo. Entonces eso es importante reconocerlo, ¿verdad? Y pues sigue diciendo el autor, si partimos del material bíblico, no podemos asociar un profeta específico a cada rey, pero hay varios profetas sin nombre y una escuela de profetas, por lo cual parece razonable concluir que Dios tenía bocas para hablar a todos los reyes de Israel y Judá. Las reacciones de los reyes a la actividad profética parecen apoyar esta afirmación. Quizás los reyes esperaban que algún profeta les trajera mensajes de Yahvé y no hay evidencia de que se sorprendieran de tal actividad. Entonces, sigamos la otra diapositiva. Ok. También Saúl entre los profetas. Y esto es importante porque cuando hablamos de profetas también estamos iniciando un nuevo periodo con Samuel, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente, pero el primer rey también entre los profetas. Y dice, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel permiten vislumbrar ejemplos de actividades proféticas de los siglos anteriores a la edad de oro de la profecía, el siglo 8, ¿verdad? Que es específicamente el que ahorita vamos a hablar. En esta etapa primitiva, el ministerio moral y ético de los profetas, aunque no estaba del todo ausente, tal como se observa en los discursos de Samuel, no siempre era preponderante. O sea, los profetas de esta etapa, de este siglo 8, sus mensajes a veces se vinculaban con el protocolo religioso, como en el caso de la denuncia de los hijos de Elí, ¿verdad? Por no honrar a Dios en los sacrificios. En otras oportunidades actuaban como adivinos, ¿verdad? Pues tenían acceso a algún conocimiento especial con frecuencia muy práctica, como la ubicación de los asnos extraviados, ¿verdad? Que es lo que pasa con Saúl, que Saúl va a llegar donde Samuel buscando unos asnos extraviados, que está en el 9:6 de primer libro de Samuel. Aquella información por lo general requería pago o un obsequio, ¿verdad? Se esperaba eso. Ahora, sigamos, vamos a la siguiente. Ahora, después de esto, podemos hablar un poco acerca de la primera etapa, ¿verdad? Que es el gobierno de Salomón en la construcción del templo. Y hablamos un poco acerca de el hecho de que pues el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel está unido con el inicio del primer libro de Reyes. Y pues cuando usted comienza a ver el capítulo 1 y 2 del primer libro de Reyes, se va a dar cuenta que aquí hay un hijo de David que llamado Nías, un hijo de Saúl que llamado Nías, que quiere
usurpar el trono, ¿verdad? Y hace su tret. Entonces, en este proceso, pues aquí hay directrices que David da a Salomón para que pueda quedar libre y que pueda reinar en paz, ¿verdad? Hay que matar a Joab, que era uno de los generales. Joab ha matado a otro general y así sucesivamente, pues el camino le queda libre a Salomón. Después de eso nos vemos que en el 3:4, pues Salomón, aunque ya ha matado a Adonías, ¿verdad? Y ha dejado limpio el camino para su reinado, ¿verdad? Pide sabiduría y pues dicen que este es el acto más sabio de Salomón, que pide sabiduría y está en ese proceso de poder acercarse a Dios. En el 5:8 nos damos cuenta que hay una gran cantidad de elementos que nos permiten conocer cómo es que se construye un templo que David quería construir, pero que en realidad no lo hace porque Dios no se lo permite. Y pues entender que esto también tiene mucha relación con el famoso tabernáculo, que se dio en el libro de Éxodo, aunque ahora ya era, el tabernáculo era un lugar movible y el templo va a ser un lugar que va a establecerse, pero al final, ¿verdad? Todos los elementos que están tienen que ver con un simbolismo del jardín del Edén, ¿verdad? Donde la presencia de Dios estaba. Y parte de eso también tiene que ver con el arca del pacto. Y pues del 9 al 11 vemos la caída de Salomón, ¿verdad? Cuando comienza a hacer alianzas y esas alianzas le llevan a poder casarse con mujeres que van a llevarle a entrar en la idolatría, que es un punto importante, porque esto va a ser un estribillo, algo que se va a repetir en todo lo que es el libro de Reyes y que se va a practicar tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Pero una de las cosas que aquí ponía es que en Deuteronomio capítulo 17 se hablaba de cómo el rey se tenía que comportar y qué era lo que el rey tenía que hacer, ¿verdad? Pero al contrario, ¿verdad? Salomón está creando injusticia y esa injusticia le lleva a poder no cumplir lo que Deuteronomio 17 planteaba para lo que era el rey que se establecía. Entonces, esta es una de las primeras etapas o uno de los primeros movimientos que nos permite conocer la Biblia hebrea, ¿verdad? Que son del capítulo 1 al 11. Ahora, sigamos, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí tenemos algunos profetas, los he puesto para que ustedes puedan conocer y clasificar cómo es que estos profetas van a estar trabajando, ¿verdad? Y lo que decíamos anteriormente, algunos profetas van a estar trabajando con los reyes, ¿verdad? Y van a estar aportando y van a estar apoyando, ¿verdad? Lo que los reyes hacen. Claro, también hay ciertas denuncias y esas denuncias es importante reconocerlas porque más adelante el profetismo en cuestiones de denuncia se va a volver más exigente. Aquí tenemos uno que tiene que ver con el profeta Natán, ¿verdad? Que el profeta Natán confronta al rey David y frente a él le va hasta poner una parábola para poder decirle lo que ha hecho en el capítulo 11, ¿verdad? Del primer libro de Samuel y del segundo libro de Samuel, perdón, y como en el capítulo 12 él lo confronta. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que vienen algunos elementos de denuncia, pero no es tan fuerte. Aquí, más que todo, el profeta está acompañando, ¿verdad? A los reyes en su proceso de reinar. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Y este es el segundo movimiento. El segundo movimiento es cuando llegamos al 1146, ¿verdad? Específicamente al 1146 y nos damos cuenta que Salomón ha muerto y su hijo Roboam va a iniciar el reinado, ¿verdad? Y entre todo ese proceso de iniciar el reinado también hay la Biblia nos habla de algunos consejos, ¿verdad? Que él pide consejo a jóvenes y pide consejo a los ancianos, ¿verdad? Pero él toma un consejo que no es bueno y pues es aquí donde hay una división del reino. Entonces, de aquí en adelante tenemos que entender, ¿verdad? Que vamos a reconocer dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? Y esto es importante también para entender todo el proceso de los profetas, que como ustedes saben, no podemos aquí hablar de toda esa cantidad de profetas que han estado tanto profetizando para los del sur, más para los del norte, porque va a ser aquí donde los profetas van a tomar más
acción en todo lo que se está realizando, ¿verdad? ¿Y por qué digo lo del norte? Porque van a haber algunos elementos como, por ejemplo, la política drástica de Roboam, ¿verdad? De poder no permitir que descanse un poco el pueblo ante todo el yugo que ha vivido con Salomón, ¿verdad? Y pues también aquí Jeroboam, que es el que ha dividido el reino, ¿verdad? Y que se ha llevado 10 tribus, ahora él no quiere que se venga a adorar al templo. Entonces, al no querer, va a construir, ¿verdad? 2 altares, y esos 2 altares van a presentarse como el lugar de adoración en el reino del norte. Entonces, esto es importante entenderlo porque ahora ya parte de Israel, porque son 10 tribus, van a estar. Y pues aquí también vamos a reconocer que aunque en esta etapa, cuando se comienza a juzgar, y aquí es donde lo que decíamos anteriormente, el compilador que está escribiendo el libro tiene una tendencia clara, y el modelo, el arquetipo es David. Y ahora dice, bueno, todos los reyes del norte, ninguno de 20, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso, de 20 que existieron, ¿verdad? Ninguno de ellos fue bueno, ¿verdad? Los que están con Jeroboam, los que van a establecer su ciudad, ¿verdad? En Samaria, ¿verdad? Ahí van a establecerse, ¿verdad? Porque Judá tenía Jerusalén. Ahora viene el reino del norte y dice ahora Samaria, que es Omri el que va a establecer es esta ciudad como la ciudad de Estado, ¿verdad? Donde se concentra el poder del reino del norte. Entonces, esto es importante. Y pues al final, las luchas internas y externas de idolatría, ¿verdad? Y el acercamiento de Sisac, que es el rey de Egipto, es importante porque Judá tampoco se escapa, ¿verdad? El compilador está juzgando más fuertemente al reino del norte, pero de 20 reyes que existen aquí en Judá, 12 de ellos se salvan, 8 no. 8 también caen en idolatría y pues hacen casi lo mismo que están haciendo los reyes del norte. Entonces aquí es donde hay un balance, pero que de alguna manera el compilador, por la intención que tiene, ¿verdad? Es más fuerte con el reino del norte, ¿verdad? Y no se reconoce algunas cosas que se han hecho en el reino del norte y que pues son loables. Ahora, vamos a la siguiente. Aquí tenemos, ¿verdad? Otros profetas que están ahí, desde la división de la monarquía hasta el periodo asirio, que esto es importante porque el periodo asirio va a ser un cambio drástico. Ahora tenemos, ya hablamos anteriormente del reino del sur y hablamos del reino del norte, ¿verdad? Que estos 2 reinos tienen una función y que pues ahora los profetas también están haciendo denuncias más enconadas. Ahora están hablando, ¿verdad? De consecuencias graves. Y el compilador está, un elemento para juzgar es que no, los reyes que están reinando en las diferentes etapas o están haciendo lo bueno ante los ojos de Dios o están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ese es un juicio, ¿verdad? Que el compilador va a dejar claramente escrito cuando termina la narración de un rey, sea este del sur o sea este del norte. Entonces, aquí tenemos otra lista de profetas que van a estar trabajando, ¿verdad? Semaías, por ejemplo, en el lado de Roboam, ¿verdad? Ahías, que Ahías es importante porque Ahías es el que va a también profetizar la división del reino, ¿verdad? Y pues ya vamos a ver que el siguiente movimiento, vamos a pasar a la diapositiva, tiene que ver, bueno, aquí con los reyes de Israel y los profetas, y estos 2 profetas que, aunque no son profetas escritores, ¿verdad? Tenían escuela de profetas, y pues van a comenzar un proceso de enfrentamiento contra los reyes, ¿verdad? Porque Elías es uno de los paladines, es uno de los personajes que no solo estamos hablando de los famosos 850 profetas, va, 400 profetas de acera y 450 profetas de
de Baal, sino que estamos hablando también de que él tiene la capacidad de confrontar y enfrentar al rey, ¿sí? Y entonces aquí el profetismo se vuelve más denunciante, ¿verdad? Y pues no solo él, sino que vienen una buena cantidad de profetas, y aquí hay un cambio drástico, porque anteriormente dijimos que los profetas por lo general caminaban y estaban ayudando al rey. Ahora no, el profetismo cambia, ¿verdad? Y pues vemos tanto Elías como Eliseo, que son dos personajes eminentes que juegan un papel importante tanto en Primera Reyes desde el capítulo 17 hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Que vamos a ver las proezas y todo lo que se va a dar de ellos. Vamos a la siguiente. Ok, y aquí tenemos pues el siglo 8 que decíamos, tenemos Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, el deutero Isaías, que ese no lo tenemos en la Biblia, el deutero Zacarías, perdón, y Obed, ¿verdad? Que también está en Segunda Crónicas 28:9. Y el autor nos dice aquí que la profecía cambió notablemente en el siglo 8, ¿verdad? En general, ¿sí? En general, los profetas del siglo 9 y 10 y 9 eran consejeros del rey. Puede que hayan tenido mensajes para el pueblo, pero buena parte de la evidencia indica que aconsejaban a los reyes, ya sea animándolos a seguir el camino de Yahvé o, como sucedía más a menudo, amonestándolos por no hacerlo. En el siglo 8, los profetas prestaron más atención a la gente, a la nación y, en algunos casos, a naciones extranjeras. Entonces, esto es importante reconocer, porque ahora también dentro de los profetas que tenemos aquí, nos vamos a dar cuenta que algunos profetas van a enjuiciar a naciones. Por ejemplo, van a estar siendo enjuiciados las naciones de los edomitas, ¿verdad? Los edomitas son enjuiciados por uno de los profetas que está en este periodo, y así sucesivamente. O sea, el cambio del profetismo aquí específicamente en el siglo 8 da un giro, ¿verdad? Y ahora ya no están tanto como consejeros del rey, sino que ahora están prestando atención más a la gente. ¿Por qué? Porque y pues aquí tenemos a Isaías. Ustedes se recuerdan que Isaías hace denuncia de las viudas, de los huérfanos, ¿sí? Y ahora pues ahí para los profetas es importante la situación de la gente, la situación de los pobres, ¿sí? Y ahora eso juega un papel preponderante en esta etapa, ¿verdad? Entonces la gente y también la nación, ¿verdad? Ahora van a ver profecías en donde se toman algunas metáforas, ¿verdad? Como a ola y a oliva, y otros elementos que vienen a ser importantes para poder reconocer que la nación está en un declive, y que la dirección de los reyes no es una dirección buena, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, porque en esta etapa estamos hablando ya de una división, y no solo de una división, sino que estamos hablando ya de la caída de la primera parte, que va a ser en el 722, que es lo que sigue. Vamos a seguir a la siguiente. El camino al exilio, ¿sí? Aquí en el camino al exilio podemos reconocer que ya Eliseo, ya en el 9:1-14 del Segundo Reyes, Eliseo manda a ungir a Jehú, ¿verdad? Porque Jehú tiene un papel preponderante para poder vengarse. Dios quiere vengarse de Jezabel, que Jezabel hizo tanto daño, ¿verdad? Influenciando al rey, como también al pueblo mismo, ¿verdad? Por la idolatría y todo eso. Entonces Jehú es uno de los personajes importantes, ¿verdad? Que va a ser ungido por un profeta que manda Eliseo, pero que al final aquí vamos a ver que la historia nos cuenta cómo, ¿verdad? Asiria va a ir tomando preponderancia, porque va avanzando en sus procesos de conquista, y va a llegar a Samaria, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de Salmanasar, Tiglat-Pileser,
que son personajes importantes, ¿verdad? Dentro de todo eso, estamos hablando de Adán Ezer, ¿verdad? Que también tiene un nombre diferente dentro de la Biblia, pero que aquí en el 722, específicamente 722, 721, hay unas profecías que anteriormente se han dado y que se están cumpliendo, y que el reino de Israel o el reino del norte desaparece. ¿Por qué desaparece? Cuando uno conoce un poco de la historia universal se va a dar cuenta que específicamente Tiglat-Pileser tenía una política, y la política era que cuando él conquistaba un reino, para debilitar ese reino, lo que hacía era agarrar personas que estaban ahí y los llevaba a otras naciones, y de otras naciones traía personas a este lugar. Entonces hubo una mezcla, y pues esto es importante porque aunque estamos hablando de la caída de Samaria, este punto va a tener un papel preponderante en el Nuevo Testamento. Entonces es importante conocerlo y entenderlo, porque aún allá van a haber reminiscencias de la caída del reino del norte, ¿verdad? Van a haber problemas en el Nuevo Testamento donde los samaritanos son vistos como ¿verdad? Alguien impuro. Entonces, esta es la etapa. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo, todavía tengo tiempo. Ya no. Sí, Hay, todavía hay tiempo, licenciado Tony. Una pregunta ahí para ir entendiendo un poco más. ¿Con qué objetivo Jeroboam construyó el altar en Betel? ¿Qué fue su intención y a qué le tenía miedo si Israel bajaba a Jerusalén a adorar a Dios? Durante este periodo se ve o se observa que el rol de sumo sacerdote fue casi anulado. Resaltó más el rol del profeta. ¿Por qué fue esto? Sí, aquí hay dos preguntas. La primera es, Jeroboam sabe de que hay una configuración en la mente del israelita, y la configuración es que hay un templo, ¿verdad? Y el templo juega un papel importante. Cuando uno conoce antes, allá por el libro de Éxodo, nos damos cuenta que la nación de Israel, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Números y Deuteronomio, nos damos cuenta que la nación de Israel nace en su centro un elemento religioso, y lo que une a la nación de Israel es el elemento religioso. Entonces Jeroboam está claro de esto, y él sabe que si la gente baja a Judá, tarde o temprano, poco a poco va a ir regresando y se va a quedar en Jerusalén, ¿verdad? Y pues va a regresar. Entonces él es estratega, y por eso es que pues el elemento de adoración él lo suple creando estos altares. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que por qué es más preponderante. O sea, el profeta es más arriesgado, el profeta es más cotidiano, es más accesible, en el sentido de que él puede moverse como es la boca de Dios, como dijimos anteriormente, ¿va? Entonces, por lo general, siempre la Biblia dice que Dios habló a cierto profeta y lo desplazó, y lo desplaza a confrontar al rey, o en cierto momento el profeta está dentro del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías fue un profeta que está dentro del sistema, y simplemente Dios le da el mensaje y entonces él lo va a comunicar, ¿verdad? Sea agradable o no. Va. En el caso de Jeremías, como ustedes saben, era sacerdote. Aquí hay un elemento importante porque él está dentro del elemento del sacerdocio, pero Dios lo desplaza, ¿verdad? Lo desplaza y lo desplaza a escribir, lo desplaza a confrontar a ciertos reyes. Entonces, por eso el papel del profeta se vuelve más preponderante, porque lo que decíamos anteriormente, se vuelve la boca de Dios, y la boca de Dios ante aquel que está haciendo la injusticia, que por lo general tiene que ser el rey, porque él es el que da las directrices para que el pueblo pueda moverse en los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos, y la convivencia del pueblo como tal, ¿verdad? Y claro, si arriba hay injusticia, porque aquí el problema es que dentro de todo lo que vemos en los profetas es que hay una injusticia muy fuerte, ¿verdad? Hay una injusticia muy fuerte, y la injusticia viene desde arriba, desde los reyes y los príncipes, ¿verdad? Porque, o sea, ellos están bien, entonces al estar bien ellos, de alguna manera se descuidan del pueblo, entonces tanto los juzgados y todo aquello que era importante tratar dentro del pueblo, dentro de la nación, se descuidó. Entonces el profeta tiene que hacer un papel que el sacerdote de alguna manera
no lo hace, porque uno también logra ver que el sacerdocio, como que hay ciertas tretas en donde muchos sacerdotes están alineados a la monarquía y por eso están callando. Un elemento, licenciado Tony, solo quizás regresaría a un detalle al principio y excelente esta conexión de los profetas. Creo que hermano Santos y hermano David estamos todavía asimilando más porque estamos llevando un estudio sobre el profetismo en Israel en un diplomado, pero al mismo tiempo que estamos dando esto, me llamó la atención lo del inicio. Me gustaría que profundizara un poco esta situación. El caso de Israel está siendo dirigido bajo un estilo de teocracia, es decir, Dios dirigiendo todo, pero luego se pasa a la monarquía. Esto va a generar cierto que disgusto en Samuel y hasta cierta manera Dios se va a sentir un poco incómodo. Veámoslo porque así lo dice el escrito o el escritor. Va a haber una incomodidad de parte de Dios porque hay como un rechazo, pero nos está diciendo el compilador de los libros del Primero de Reyes y Segundo de Reyes que realmente el enfoque es una teocracia dirigiendo una monarquía. Me gustaría que nos profundizara ese detalle porque me encantó, es decir, ¿qué relación hay entre Dios y los reyes y Dios? Sí, bueno, tenemos que entender que la monarquía en realidad no nace en Israel como tal, ¿verdad? La monarquía, cuando nosotros comenzamos a ver desde el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay reyes. Hay reyes en el libro de Génesis, hay reyes en el libro de Éxodo. Entonces, la monarquía podemos decir, es una institución que no nace con Israel, pero sí la teocracia, ¿verdad? Porque la teocracia en el centro tiene el monoteísmo, ¿verdad? Que el monoteísmo es lo que dice el famoso Shema, ¿verdad? Que es, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Desde ahí viene lo que es el monoteísmo. Entonces, la teocracia nace específicamente, ¿verdad? O como centro de la nación de Israel. Ahora, ese proceso se da, pero uno también logra ver en Jueces el desorden que hay, porque esa teocracia de alguna manera, o sea, ha sido descuidada, ¿verdad? Y hay algunos elementos que en el libro de Jueces podemos ver en donde hay un descuido de eso. Ahora, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel nos permite poder conocer a un niño que es presentado y que va a estar al lado de Dios, que para él su devoción es Dios, ¿verdad? Dios juega un papel importante en su vida, ¿verdad? Que es Samuel. Entonces, claro, cuando el pueblo llega y le pide eso, él siente el golpe porque él sabe que es disfrutar a Dios, pero no es lo mismo disfrutar a Dios de una manera personal a llevar a un pueblo que lo disfrute. Entonces aquí es donde el problema se da, porque ahora esta petición es una petición de que de alguna manera sí molesta a Dios y molesta a Samuel. Pero como decíamos anteriormente, el actor que yo he tomado, que es Lázaro, ¿verdad? Que es trasfondo del Antiguo Testamento, este personaje dice, miren, quizás en este momento Samuel no entienda, ¿verdad? Porque la perspectiva holística o la perspectiva global y futurista que Dios tiene, no la tiene Samuel, ¿verdad? Porque más adelante vamos a hablar que hay un rey de reyes y señor de señores. Y si hay un rey de reyes es porque la monarquía de alguna manera, ¿verdad? Ha sido reconocida por Dios. ¿Sí? Entonces el actor del libro interpreta esta parte, la está interpretando a la luz del Nuevo Testamento y del futuro, ¿verdad? Y claro, o sea, ahora el compilador ahora dice, bueno, miren, una de las cosas es que la monarquía, desde la perspectiva humana, no hizo bien, porque el rey estaba obligado a guardar toda la ley. Vemos a un David, que un David ama la ley. Vemos a un David, que un David trata de alinearse a la ley, ¿verdad? Lo más que puede, ¿verdad? Pero no todos los reyes hicieron lo mismo.
Entonces llega un momento donde su ego y pues las decisiones propias van a ser preponderantes. Y pues no vamos lejos, porque hablamos de un Salomón que dice que las mujeres desviaron su corazón, ¿verdad? Y aquí pues estamos hablando de idolatría, porque a veces hablamos de la idolatría como un elemento así de terafines, porque en ese tiempo habían muñequitos que eran los terafines, eran los ídolos caseros en aquel tiempo, pero hay idolatría cuando se quita a Dios del primer lugar y se pone a alguien más en el corazón, ¿verdad? Y pues eso es lo que podemos reconocer de Salomón, y no solo de Salomón, sino que es un acto repetitivo que se va a reconocer en todos los reyes, más en los reyes del norte, porque los reyes del norte, ahí, según el juicio del autor del libro, el compilador del libro de Reyes, no hay ninguno bueno, ¿verdad? Y del reino del sur, de 20, 12 más o menos, va, 12 más o menos, y 8 pues fueron malos. Entonces, ahí se ve la tendencia. Entonces, es importante entender esto de la teocracia, porque lo que está diciendo es que los reyes como tal, en su mayoría, o sea, se descuidaron de que arriba de ellos había alguien mayor, ¿verdad? Se olvidaron de eso, y es más, no solo se olvidaron, muchas veces lo olvidaron tanto que lo cambiaron y pusieron otros ídolos, ¿verdad? Como lo que decíamos anteriormente, Roboam, ¿verdad? Que Roboam, con la intención de mantener al pueblo, se olvidó de que arriba de él había otro y puso unos ídolos. Ahora, licenciado, viendo este ¿qué? Recorrido, podríamos decirle, y este resumen del primero libro de Reyes, segundo libro de Reyes, así en pocas palabras, ¿cómo pudiésemos definir el hilo teológico de estos dos libros? ¿Cuál sería el hilo teológico del cual se van a desprender las demás hermenéuticas o interpretaciones? Porque ya vimos la interpretación que se está haciendo a partir de la injusticia, la interpretación que se hace a partir de la idolatría, porque con eso estamos terminando en los capítulos últimos de Segundo de Reyes, es decir, ya cuando Israel está finalizando el reinado del norte ya ha ido en cierta manera cautivo, ya está en cierto nivel cautiverio, y solo nos están quedando los vestigios del reino del sur. Entonces, ¿cuál sería el hilo conductor teológico que pudiésemos descubrir o que pudiésemos tener para hacer las conexiones de las otras hermenéuticas o de las otras interpretaciones? Ok, en actoría y composición, creo que es la primera o la segunda, permítame. Sí, la segunda, dice el autor, el libro es una historia escrita con una finalidad, o sea, esa es, la finalidad es religiosa, ¿sí? El libro es una historia escrita con una finalidad religiosa y práctica, o sea, tenemos que reconocer que el compilador, ¿verdad? Está al final de todo esto. Él está recogiendo tradiciones, ¿sí? Él está recogiendo tradiciones, y al recoger tradiciones, al recoger fuentes, él está al final, y ahora él quiere dejar un mensaje para los que siguen, o sea, es la intención teológica, ¿verdad? Para los que siguen. O sea, él no ha sido parte de todo este proceso. Ahora él viene y está recogiendo, y él está armando. Entonces, dice, el libro es una historia escrita con una finalidad religiosa y práctica. Para él es importante mandar un mensaje a una gente que ha caído en el exilio, ¿sí? Ha caído en el exilio. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir este mensaje? Van a ser los que han ido al exilio, ¿verdad? Y las futuras generaciones. Para Estaríamos diciendo, en este caso, licenciado Tony, que los que somos o los que son lectores y los que somos lectores, en este caso de la escritura del Antiguo Testamento y en este caso de los libros de los reyes, lo que nos está invitando es a hacer una lectura a partir de un sentido religioso,
Es decir, aquí superaríamos el cansancio, superaríamos la situación de nombres, la narrativa que encontramos. Realmente la narrativa que encontramos ahí está enfocado a mostrarnos un hilo teológico religioso, es decir, la pureza y lo pagano de la religión de Israel. Todo y cuando veamos aún el reino del norte y el reino del sur, porque hay veces como que se vuelve cansado, ¿verdad? Se vuelve cansado la lectura de, y este rey hizo esto y lo otro y lo otro, pero quizá lo que tendríamos que hacer es agarrar esta categoría de religión y poderla leer. No sé si estoy en lo correcto ahí, ¿me ayuda? Sí, y el mensaje, este mensaje religioso es contundente porque está hablando de las consecuencias de no obedecer a Dios. O sea, estamos hablando de eso. O sea, el estribillo es, según el compilador, porque estamos hablando de una intención teológica, y el compilador dice, bueno, hay un modelo, el modelo es David. David es el prototipo, ¿verdad? David es uno de los buenos, es la edad de oro, ¿verdad? Entonces, este fue obediente a Dios, este amaba la ley de Dios. Entonces, ese es el prototipo. Entonces, el autor dice aquí, dice, el libro es una historia escrita con una finalidad religiosa y práctica. El hecho notable es que cuando todo estaba perdido, alguien consideró que la historia de ese trágico periodo merecía registrarse como enseñanza de la disciplina. Aquí está. Esta es la intención teológica, como la disciplina que Dios imparte a su pueblo. Y pues, o sea, es bien interesante porque lo que está diciendo es que los reyes se olvidaron de que alguien estaba arriba de la teocracia. Se concentraron en la monarquía, en su ego, pero se olvidaron de que arriba hay alguien más grande, ¿verdad? Y entonces ahora lo que el autor con su intención teológica tiene es que las futuras generaciones, los que están allá en el exilio y los que van a leer más adelante, que no se olviden de este elemento, ¿verdad? Que hay alguien más grande, que la teocracia sí existe, aun cuando la monarquía tiene sus privilegios, porque el problema de la monarquía es que, pues, cuando comienzan a hablar con Samuel, Dios le dice, bueno, pero estos reyes van a querer las mejores mujeres, van a querer el mejor fruto de la tierra. Entonces, todos estos elementos iban a crear un ego más grande en el rey. Y si él no entendía que la teocracia estaba aquí arriba, que Dios estaba arriba, todo esto los iba a envanecer y les iba a engrosar el corazón. Entonces estaríamos diciendo, para ir ya aterrizando y finalizando, es bien importante esto que usted mencionaba, y para los que nos están escuchando, primero es que hay que comprender para quiénes fueron escritos estos libros, para quiénes fueron compilados, recopilados, toda esta serie de tradiciones. Y tomemos en cuenta, en otras palabras diríamos, primero de Reyes, segundo de Reyes, nunca estuvo en las manos de los reyes de Israel estos rollos. Es decir, nunca estuvo en las manos de los reyes estos rollos, no conocieron estos escritos. Eso sí, quienes escucharon o tuvieron la poca oportunidad de leer estos rollos, estaríamos diciendo que a quienes les llegó tenían esa finalidad. Dese en cuenta que los reyes, de verdad, sí fueron puestos por Dios, porque me encanta eso, el prototipo de David como el rey perfecto. Segundo, me encanta ese sentido de finalización que usted le da y que el autor que usted ha tomado nos da cuando dice, no estuvo todo malo en los reyes. Si hay una categoría de rey de reyes, es porque Dios quería gobernar a través de la teocracia una monarquía perfecta. Dios quería un rey que fuera su hijo, porque no olvidemos que el rey llegó a optar por el título directo de hijo de Dios, el mismo título que se le va a dar a Jesús en los evangelios como hijo de Dios, el mismo título que va a adquirir
el César como el hijo del Dios, en este caso de Zeus. Entonces, sí creo que me gusta este dato que usted nos ha abierto, esta ventana que nos ha abierto, tratando de decirnos, el libro, el primero de Reyes, segundo de Reyes, que posiblemente fue un solo rollo, fue escrito para un grupo de personas que debían de comprender cuál fue o en qué fue que se equivocaron los reyes, y sobre todo se equivocaron en no comprender que por encima de ellos estaba un verdadero rey. Sí. Es decir, alguien supremo a su ego, alguien supremo a su autoridad. Había una autoridad superior, y esta era la teocracia, Dios dirigiéndole a ellos. Porque yo lo he dicho y creo, corríjame, yo he dicho, si el rey iba bien, el pueblo iba bien. Si el rey iba mal, el pueblo iba mal. No sé si estamos ahí, y daríamos ya ir finalizando esto. Le doy la palabra al licenciado Tony. Ok, sí, quizás una de las cosas que llama la atención es cuando vemos los profetas, hay una esperanza mesiánica. Hay una esperanza mesiánica que se va puntualizando en muchos de los profetas de todo este proceso. Entonces, eso llama la atención. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿En amor a quién? ¿Al pueblo? ¿O en amor a la promesa que hizo David? O sea, o en amor a la planificación o al plan perfecto de Dios, ¿verdad? O sea, ahí hay muchos elementos ahí que hay que tomar en cuenta. Y quizás ya para terminar, lo que decíamos, vamos a la siguiente, porque aquí estamos en el 722. Solo terminamos con, no sé si todavía puedo. Sí, nada más tengo otra pregunta, licenciado Tony. Ok, ok. Como estamos escuchando lo que es primero y segundo libro de los reyes, que habla de los reyes de Israel, pero a la misma vez también nosotros vamos a ver muchos profetas, si podemos decir, al lado de los reyes. En el capítulo 4 parece que vemos nosotros la expresión de la escuela de profetas. Esa expresión le permite a alguien en estos días decir que va a levantar una escuela de profetas. Es bien complicado. Es bien complicado, porque fíjense que, por ejemplo, aquí en nuestro país, yo hice un estudio de las iglesias proféticas, ¿verdad? Las iglesias proféticas en el área rural de la zona central del país. Y pues, es bien complicado porque tenemos una gran cantidad de iglesias proféticas que no tienen el conocimiento bíblico. Entonces, sería de preguntarnos, porque también tenemos el otro elemento que dicen que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿verdad? El famoso cesacionismo. Entonces, es bien complicado porque, bueno, yo en mi caso creo que sí sigue existiendo una pequeña participación de Dios, porque el Espíritu Santo dice que hay profetas, ¿verdad? Pero que hay escuela de profetas en este entonces, no lo creo. Sí, porque como hemos aprendido, ¿verdad? Que el oficio de los profetas, pues, como escribe aquí nuestro hermano Daniel, que enfrentaron de manera directa y denunciaron las malas actitudes de aquellos personajes o si podemos decir de aquellos reyes en aquel entonces. Ahora, si alguien dice que va a levantar una escuela de profetas en estos tiempos, el objetivo sería de enfrentar directamente y denunciar el mal en los tiempos actuales que estamos viviendo. Pero lastimosamente de que hoy en día se han levantado escuelas o llamarse profeta, pero no vemos nosotros esa práctica de enfrentar y denunciar el pecado, incluso a los reyes, los pueblos y las naciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Sí, bueno, creo que hay un no se da porque lo que ahora se está dando es un encierro. O sea, quieren vivir una vivencia en donde Dios se hace presente, pero en el encierro de sus pequeñas congregaciones. Y pues este elemento de denuncia está bien opacado, ¿verdad? No tenemos el valor, ¿verdad?, de decirlo. Y hoy, pues, la cuestión es que si uno dice algo, si uno, así como el consciente profeta, uno ve una injusticia, uno la puede ahora hacer por medio de Facebook, por medio de todo eso, y sabe uno que un montón de gente la va a ver, pero sabe que eso le va a traer graves consecuencias, ¿verdad?
Correcto. Claro, o sea, es bien complicado, la verdad. Amén. Ok, terminemos entonces. Estos son profetas del siglo 7 y siglo 6, ahí tenemos, y pues es importante porque aquí aparece Ezequiel, Daniel y Isaías, que son, están en ese, y Jeremías, que están en ese proceso cuando ya el reino del sur va a caer. Vamos con la otra diapositiva. Ahí, llegamos a la destrucción de Jerusalén y al exilio a Babilonia, ¿va? Que estamos del capítulo 18 al 25 de Segunda de Reyes. Y pues ahí vamos a hablar un poco, podemos hablar un poco de las reformas de Ezequías, ¿verdad? Que se van a dar, porque Ezequías fue un rey que trató de hacer algo bueno, ¿verdad? La rebelión de Manasés, que Manasés fue un rey que pues se rebeló y siguió con la idolatría y se sabe que es uno de los peores reyes que existieron, ¿verdad? Y pues el joven Josías, para que el joven Josías ya llegó en una etapa donde ya el juicio estaba determinado, ¿va? Según lo que habla Reyes y Crónicas, Josías es un rey joven que tiene el hallazgo de un libro que pues las tradiciones dicen que posiblemente tiene que ver con el libro o la tradición de Deuteronomio. Así se plantea en los diferentes libros, pero que pues ese libro lleva a hacer reformas. Esas reformas se hacen, pero dice la Biblia que Dios había llamado al cachorro de león, ¿verdad? Y uno de los profetas habla de que ya, creo que es Habacuc, ¿verdad? Que dice que el cachorro de león ha sido llamado, ¿verdad? Y que los caldeos se van a levantar y los caldeos van a llegar. Entonces hay una profecía prescriptiva, ¿verdad? Que ya se ha dado anteriormente y que pues después de Josías hay una etapa donde el general, en ese tiempo era general, Nabucodonosor, va a llegar, va a subir 3 veces, ¿verdad? Va a haber un sitio y al final pues Jerusalén va a ser barrida. Y pues hay un exilio. Algunos profetas que están en esta etapa es Ezequiel, vive específicamente esto. Jeremías se salva, ¿verdad? Porque Jeremías está profetizando de que que por lo menos conserven su vida al entregarse, ¿verdad? Pero el rey viene y lo manda a callar y lo meten en una foso de la cisterna más adentro. Y pues tenemos también a Daniel, ¿verdad? Que Daniel es uno de los que va a ir cautivo a Babilonia. Entonces estos libros nos permiten poder conocer más de una manera general las consecuencias que se vive aquí por el 586, ¿sí? No, 605, sí, 605 antes de Cristo. Y pues Jerusalén es destruida. Al ser destruida Jerusalén, pues ahora vienen los profetas posexílicos. Vamos, creo, ¿se le puede dar más adelante? Ahí está. Tenemos los profetas posexílicos, Ageo, que ya aquí estamos hablando después de un proceso de vivir en Babilonia, ¿verdad? Van a regresar y pues el autor de aquí dice el periodo exílico y posexílico al finalizar el reino del sur y con la destrucción de Jerusalén, el antiguo camino había llegado a su fin, ¿verdad? El fin de los reyes se acabó, ¿verdad? Una buena parte del pueblo se encontraba cautivo y necesitaba esperanza y aliento para comenzar otra vez, porque por lo menos aquí el pueblo se define de que está en Babilonia. En el 722 el pueblo casi desaparece, ¿verdad? Ese es un elemento importante que hay que reconocer, ¿verdad? Y que pues es importante porque allá en el Nuevo Testamento esto va a tener un valor muy fuerte, ¿verdad? Y Jesús en sus parábolas va a hacer mucho énfasis en este elemento. Y una buena parte del pueblo se encontraba cautivo y necesitaba esperanza y aliento para comenzar otra vez. Debía recordársele que el pacto de Yahvé todavía estaba vigente y que él cumpliría su propósito redentor en el mundo. En consecuencia, estos elementos abundaban en los profetas del siglo 6 y 5. Y yo quiero hablar un poco porque ustedes pueden ver, por ejemplo, el libro de Esther, ¿verdad? El libro de Esther, ya lo que es el exilio se ha dado, ¿verdad? Y se dice, muchas veces se habla de que el retorno a Jerusalén fue un retorno de bendición con Zorobabel y todo eso que se dio, va con Esdras y con Nehemías, pero cuando vemos el libro de Esther nos damos cuenta que muchos de los israelitas se quedaron en Babilonia. Y pues estos van a formar parte más adelante de los judíos de la diáspora, ¿verdad? Y pues al leer el libro de Esther nos vamos a dar cuenta que
cuando van a matar a esa gran cantidad de judíos, son una cantidad enorme que se pueden hasta defender de los que les quieran quitar la vida, ¿verdad? Y no son pocos. Entonces, esto nos habla también de que no todos retornaron a Jerusalén, ¿verdad? Unos se quedaron en Babilonia, se quedaron en muchas partes, siendo parte del comercio, siendo parte de la sociedad, formando parte de la política y de todos los elementos que existían en Babilonia y sus alrededores. Y creo que pues esta sería mi participación. No sé si hay más preguntas. Hermano David, no sé si tiene usted alguna pregunta o algún comentario. No, un pequeño comentario acerca de lo que el hermano Chávez tocó, acerca de Jeroboam. Según se ve, cuando Dios, el profeta le da a Jeroboam las 10 tribus del norte, parece como que si el hombre no iba suficiente confidente en lo que iba a hacer. Se ve como que si iba con miedo a que el pueblo del norte le diera la espalda. Y si ustedes ven, el propósito de él de construir el altar en Betel era de que esta gente se mantuvieran leal a él, porque él sabía que si el pueblo de Israel continuaba bajando a Jerusalén a adorar a Dios como era de costumbre, se iban a quedar desamorados de él y él se iba a ver como un rey que no estaba en cierta forma puesto por Dios, o estaba en cierta forma perdiendo control. Era un rey como sin miembros en su reinado, sin súbditos. Eso es lo que me da a mí a entender. Sí. Es este carácter de Jeroboam cuando hace ese altar. A mí me pone que pensar en lo que usted acaba de decir, fíjese, porque qué bueno. Lo que decía el licenciado Daniel anteriormente, ¿verdad? O sea, ya no importaba la teocracia. Judá tenía mucho que ganar porque tenía el templo y estaba el arca, y los israelitas conocían eso. Pero Jeroboam se da cuenta de que ese elemento es un enemigo. Una amenaza. Desde ese momento, la teocracia deja de existir en él, ¿verdad? Y es su ego, ¿verdad? Es su poder, su capacidad de dominio. Entonces, su capacidad de dominio le lleva hasta hacer algo que en realidad, o sea, remonta directamente a lo que hizo Israel allá cuando Moisés estaba allá en el Sinaí, ¿verdad? Hacer un becerro, ¿verdad? Y pues, claro, o sea, Aarón dijo, estudió, pero claro, el mero estaba allá arriba en el Sinaí, ¿verdad? Entonces, eso lleva a, pues, un liderazgo, muchas veces podemos decir, es un liderazgo, ¿cómo decirle? No, sin convicción, ¿verdad? Sin una verdadera convicción. Excelente. Bueno, creo que nos invita a seguir leyendo, ¿verdad? Sobre todo, y ese es nuestro lema. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Estudia, practica y luego enseña. Porque lo que hemos visto es, bueno, a grandes rasgos, cómo podemos llegar a la lectura de estos libros de los reyes, cómo hay un hilo conductor teológico, cómo las demás hermenéuticas e interpretaciones alrededor de él encontraremos pues esa riqueza, ¿verdad? Cómo el profetismo paralelamente, y quizás no paralelamente, sino incrustado dentro de la monarquía, van a ir a la par, porque van a haber profetas de oficio, vamos a encontrar profetas dentro de la monarquía, es decir, que van a estar al servicio del monarca, profetas también que van a ser rechazados por la monarquía, entre otras, ¿no? El caso de Jeremías, ¿verdad? Y cómo el sacerdocio, ese dato también, el sacerdocio en cierta manera en tiempo de los reyes se invisibiliza. Y eso
ese sería un tema de poderlo escarbar y de poderlo investigar de todo lo que hemos escuchado, el sacerdocio. Y estamos hablando que al inicio de la monarquía, estamos hablando, ¿verdad? Que 30 años estuvo David en el reinado, luego le sigue, estamos hablando que en menos de 100 años ya hay un templo y hay un sacerdocio y hay una institucionalidad sacerdotal. Pero en los libros de los reyes, los sacerdotes se invisibilizan. Es un dato muy, muy excelente que pudiésemos seguir profundizando. Bien, les agradezco, ¿verdad? A cada uno de ustedes, agradezco a cada uno de los oyentes el tiempo que nos han dado y que han estado ahí pendientes. Esperamos que estos datos, que estas reflexiones y que estas lecturas nos ayuden siempre a crecer también nosotros, porque ahora viene en el caso de la aplicación, de la contextualización del libro de Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Quizá la contextualización la dejaríamos a través de interrogantes. ¿Cómo está Dios por encima de nosotros? ¿A dónde tenemos a Dios? Segundo, en los liderazgos. Los liderazgos, está el rey con su liderazgo, están los liderazgos eclesiásticos. ¿Hasta dónde está nuestro ego? El ego del liderazgo. Tercero, la espiritualidad como tal, que se presenta, ¿verdad? Esta historia que se presenta. ¿Cómo estamos construyendo nuestra historia eclesiástica, personal y espiritual? Bueno, esa sería la próxima clase. Ya vamos a ver cómo estamos, ¿verdad? Realmente eso sería como los aprendizajes que venimos viendo. Les agradecemos al licenciado Tony por su tiempo, por su fineza, de haberse tomado. Decirles que le ha escrito un libro, el cual más adelante pues vamos a ver, tal vez invitarlo para que nos cuenten qué consiste el libro. Es acerca de una investigación de cómo Federico Mebius, ¿verdad? Federico Mebius, uno de los primeros, de los pioneros del cristianismo evangélico en El Salvador, ¿verdad? Generó, ¿verdad? Una herencia eclesiástica, una herencia de iglesia. ¿Cómo lo generó? Él ha hecho esa investigación, Federico Mebius, ¿verdad? Y él pues lo escribió, pues él es autor de este libro. El año pasado pues salió ya al mercado y ahí está, y pues lo vamos a invitar más adelante para que nos comente sobre ese libro. Gracias, hermano David, gracias, hermano Santos, y a todos pues agradecerles. Dejaríamos a nuestro hermano Santos para que hagamos la oración de finalización y agradecerles pues como siempre desde El Salvador. Un fuerte abrazo, familia Pavón Romero siempre les ama, les saluda, y hoy licenciado Tony y su familia y su ministerio se ha unido también a este aprendizaje de palabra de Dios, palabra que transforma. ¿Alguien más tiene palabras últimas? Bueno, David, bueno, Tony. Bueno, yo solo agradecerles por la invitación, pues es bueno poder conocer gente que está en la misma sintonía y que está con el deseo de aprender, pues ese es un elemento importante en todo esto. Amén. Bueno, David. Amén, gracias a Dios. Me alegro mucho de que nuestro hermano esté escribiendo acerca de un personaje que hace mucho tiempo me llamó la atención a mí, y es de un compatriota, un ciudadano canadiense, si no me equivoco, el hermano Mebius. Era de la provincia de British Columbia, colonia británica, y también el gran esfuerzo que hizo él con su familia a moverse a El Salvador. He tenido unas pequeñas notas acerca de su liderazgo y cómo empezó la obra en El Salvador. Y las preguntas ya nos empiezan a llegar. ¿A dónde se puede conseguir su libro, mi hermano? Oh, aquí está, miren, aquí están los paquetes, así que solo está en paquete todavía. Solo me dicen ustedes cuánto quieren y ver cómo los hacemos llegar. Nos ponemos de acuerdo con el pastor Daniel Pavón. Pregúntale cuánto puede traer. Sí, correcto. Yo voy hoy el 21, bueno, por allá, y ahí podemos, ¿verdad?
Mirar la mitad del avión lleno de libros. Amén. ¿Por qué no? Todos. Excelente, entonces nos ponemos de acuerdo. Licenciado Tony, ¿verdad? De mi parte, muchas gracias de mi parte, muy agradecido con cada uno de ustedes, hermano Daniel, nuestro hermano Tony, que por primera vez lo tenemos acá. Esperamos que no sea la última, sino que vengan muchas más. Como usted dijo, hermano Daniel, al inicio, ya llevamos alrededor de 4 años, ¿verdad? Que gracias a Dios no hemos parado y mucha gente ha sido bendecida. Así es que de mi parte, muy agradecido por cada uno de ustedes. Gracias por ese tiempo, por apartar ese tiempo y poder enseñarnos más de la palabra de nuestro Dios. Y gracias a todos ustedes que están ahí conectados. Sabemos de que esta programación la van a estar oyendo a través del Radio Gracia 98.1 allá en El Salvador. Saludos a nuestro hermano Zavala, ¿verdad? Le mandamos un saludo desde acá de la ciudad de Austin, Texas. Así que damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y gloria por la oportunidad, Señor, que usted nos permitió el poder, Señor, estudiar lo que son estos interesantes libros, Señor, en las escrituras que han quedado ahí, Señor, para nuestras enseñanzas. Gracias te doy, Padre, por la vida de nuestro hermano Daniel, la vida de nuestro hermano Tony, la vida de nuestro hermano David, y así por la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga y que tengan una feliz noche. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias.